gente te va a llamar. Porque no es malo el reconocimiento. No es la malo, influencia. porque el Señor le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti van a ser benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Después en Génesis 22 le dice todas las naciones, perdón. De manera que la influencia no es algo malo, Dios te da influencia, pero Dios, cuando te da éxito, tampoco te quiere perder en el proceso. Es decir, Dios no quiere que el éxito te llegue al corazón a tal nivel que después Dios te pierda y que tú caigas en la trampa de la altivez. Aquí estoy yo soy el hombre, yo soy la persona. No, sino que un ministro, nosotros que deseamos y estamos en el ministerio, tenemos que tener también este deseo. Quiero crecer en humildad, yo quiero ser más humilde. Fíjate, cuando después que Moisés es usado por Dios para juzgar la potencia política, económica y militar de su tiempo, que era Egipto, después que él fue usado para traer 10 plagas, 10 juicios sobre una nación, después que él en el desierto, dice la Biblia que Dios lo usó para traer maná, para traer codornices, para sacar agua de una peña, cuando él iba al tabernáculo, literalmente la nube, la gloria de Dios descendía. Mira, en medio de todo eso lo que habla la Biblia de este hombre, dice así: y no había hombre más manso en la tierra. No había hombre más humilde en la tierra que Moisés. Un hombre que había castigado la potencia política, nuclear, financiera de su tiempo. Un hombre que llamaba pan del cielo, un hombre que traía codornices, te sacaba agua de la piedra. Podría haber dicho que este era el hombre poderoso, este era el hombre más importante. Y claro que lo era, pero a la misma vez era el hombre más manso. Era un hombre que procuraba que en medio de toda esa unción, gloria que él vivía, también iba creciendo en mansedumbre. Yo creo que eso lo tenemos que hablar hoy, porque yo estoy viendo en muchas partes del mundo, yo tengo esta bendición dada por Dios que me permite ministrar en diferentes partes del mundo, y me he dado cuenta que hay un deseo insano por reconocimiento y por fama. Y hay muchos líderes, pastores, jóvenes, que por no tener esa fama que otros ministros tienen, se sienten muy mal. Caen quizás en la frustración, que es uno de los puntos que queremos hablar. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. También nombraste faldas, que es un desorden quizás en la área sexual, es una trampa también. Sí, hoy estábamos hablando de eso con algunos matrimonios en la mañana. Cité algunos matrimonios al tercer piso hoy en Betel porque quería ver cómo estaban, quería conversar con ellos, matrimonios jóvenes que están en el ministerio. Y bueno, se dio el momento de dar algunas consejerías y aproveché de tomarme un tiempo para hablar de la importancia de cuidarnos en la área sexual. Porque cuando uno es joven, el impulso sexual es muy fuerte. El impulso sexual va como declinando con el tiempo, pero cuando tú tienes ministros jóvenes que tienen 20, 22, 25, 30, 35, 40 años, que todo eso es una etapa muy joven, a veces las mujeres no entienden a sus esposos de lo fuerte que son los impulsos y los deseos sexuales. Un hombre que no tiene dominio propio sobre su sexualidad, porque Dios nos ha dado a nosotros, dice la Biblia que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino que hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y una persona que no maneja dominio propio en el área sexual puede caer en diferentes tipos de trampa. A lo mejor la cama ya es la estación final, pero hay muchas otras estaciones previas a eso que uno debe tener mucho cuidado. Y me he dado cuenta, ayudando a jóvenes ministros, que muchas veces en el desánimo ministerial me he dado cuenta, y porque esto es lo que ha ayudado a gente joven dentro de nuestro ministerio y a gente joven fuera de nuestro ministerio, me he dado cuenta que cuando una persona está desanimada ministerialmente, Satanás tiende a atacar y a tentar con dos cosas, que es con el desorden alimenticio y también con la pornografía. Mucha gente me ha preguntado por qué son justamente esas dos cosas.
Porque cuando alguien está en el ministerio y no ve el fruto que desea, como pareciera que lo que Dios le dijo se ve tan lejano, como no tiene el éxito que anhela, como predica pero la iglesia no crece, se esfuerza pero no ve fruto, sale a evangelizar y no ve multiplicación dentro de su ministerio, cae en esta trampa que vamos a hablar al final, y voy a dejar algunas cosas importantes para la frustración después al final, pero cae en esta trampa depresiva, de desánimo, de frustración tan profunda, que comienza a buscar cosas que le den gratificación instantánea. Y dos cosas que a ti te van a dar gratificación instantánea es justamente la comida y es justamente pornografía. Son dos cosas que atacan a la persona. Yo antes hubiera dicho que era un problema que ataca principalmente a hombres, y yo creo que lo sigue siendo, pero hoy también todo lo que tiene que ver con la pornografía es algo que ha crecido de una forma espantosa aún dentro de los círculos y en lo que respecta a mujeres. Es decir, hoy más mujeres que nunca están consumiendo también pornografía. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque una persona que se abre justamente a la pornografía no se abre solamente a imágenes, se abre a demonios, se abre a espíritus. Y una imagen tiene mucha potencia. Una imagen es muy difícil borrarla. Y esa imagen que tú ves, pornográfica, es algo que te puede acompañar a ti por el resto de la vida. Y si tú no tienes cuidado, esta imagen pornográfica puede llegar al punto de gobernar tu alma y llevarte a ti a un nivel de deseos y desorden sexual que tú vas a estar batallando en el secreto, y el enemigo lo sabe, y el enemigo, como sabe que estás batallando con estas cosas de pornografía, el enemigo también puede traer a tu vida a alguien que tiene desorden sexual. Y cuando dos personas con desorden sexual, como el mundo espiritual sabe que te metió pornografía y esta persona también tiene un problema de desorden sexual, el mundo espiritual también puede conectar gente, puede conectarlos. Y le hablábamos en esta mañana a los matrimonios con los que desayunábamos aquí en Betel, que cuidarse mucho en esta área, porque cuando uno está tomando una obra en una edad tan joven, donde la responsabilidad es grande, hay que tener mucho cuidado, porque Dios te perdona, Dios te va a perdonar si hay, tristemente, una caída en esa área. Nosotros, como cobertura, como pastores, también vamos a querer restaurar. Hemos restaurado gente de eso, pero la gente no te perdona. Y la gente no perdona no porque la gente es mala, es que la gente a ti te regaló el tesoro más importante que tenía. La gente te dio a ti toda su confianza. Le dio toda su confianza a Dios, pero también le dio toda su confianza a la iglesia y le dio toda su confianza a ti como pastor, como pastora. Y hablábamos tú y yo en estos días de una generación que conocimos nosotros, que hasta el día de hoy ellos escuchan la palabra pastor o iglesia y les salen manchas, una ira, se manifiestan, porque fueron tan heridos por pastores en esta área, por ministros en esta área, que ellos hasta el día de hoy no confían y no volverán, no quieren volver a confiar ni en pastores ni en iglesias, porque la herida que esto genera es tan grande, es tan fuerte, que hay gente que nunca más se recupera de este golpe. Entonces le hablábamos a los jóvenes de esto, y es muy importante que los jóvenes que están acá también lo oigan, porque decir o pensar, no, yo no voy a ser tentado sexualmente, es una tontera. Todos vamos a ser tentados. De hecho, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo y no se halló en el pecado. De hecho, Satanás estaba atento a lo que Satanás estaba atento a lo que Jesús hacía. Pero Jesús o Satanás no sabía lo que Jesús pensaba. Pero el Padre sabía lo que Jesús pensaba. Y el Padre sabía que Jesús, para hacer la ofrenda perfecta, no debía ni pecar con su mente. Si Jesús pecaba con su mente una vez, ya no era la ofrenda perfecta.
Ahora, imagínate una mujer joven lavando los pies de Jesús. Una mujer joven sirviendo, tocando los pies con sus lágrimas, lavando sus pies con su cabello, secando sus pies. Yo soy hombre, y los hombres que están acá, ¿qué siente un hombre soltero cuando una mujer hermosa con sus manos toca tu piel, toca tus pies, se postra delante de ti? Jesús hubiera tenido un pensamiento de desorden sexual, erótico, ya no hubiera sido la ofrenda perfecta. La pregunta es, ¿de dónde Jesús saca ese nivel de santidad y de dominio propio para que una mujer, siendo él un hombre de 30 años, que tiene también deseos sexuales, porque él fue tentado en todo, ¿de dónde él saca este dominio propio y este nivel de santidad para ser tocado por una mujer y no ver ninguna imagen de desorden sexual? Jesús llegó a un nivel de santidad, aún en lo que respecta a la pureza sexual, que Jesús dejó muy claro: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Porque Jesús fue hermético. Jesús no le dio lugar alguna ni a pensamientos ni a imágenes en su mente. ¿Habrán venido imágenes del diablo? ¿Habrá él tenido ataques de saetas, de dardos de fuego del maligno en su mente? No sabría decirlo, pero si las tuvo la radicalidad, tuvo la firmeza de inmediatamente reconocerlo y no darle lugar. Tú no eres culpable por los pensamientos que puedan venir a tu mente. Como decía Martín Lutero tenía un dicho, el padre de la Reforma. Él decía: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Es decir, Dios no te va a pedir cuentas por los pensamientos que te asaltaron, pero sí vamos a tener que rendir cuentas por los pensamientos que abrazamos, soñamos, jugamos, los pensamientos que a lo mejor nos llevaron a una seducción que no era y que terminó a lo mejor en una caída. Entonces, es importante hablar de estos temas con los jóvenes. Yo lo toco mucho con los muchachos. Yo tomo muchos temas sexuales solo con hombres. En estos días estuve hablando con un joven también que está teniendo luchas en esa área y que tiene un llamado precioso, bello al ministerio, pero que también tienen estas luchas porque uno siente: soy inmundo, porque siento esto, no voy a servir nunca. Pero está esto que es muy importante desarrollar: saber que Dios nos dio a nosotros un espíritu de dominio propio, un espíritu con una fuerza tan potente que no solamente podemos vencer al diablo, podemos vencer nuestros propios apetitos, nuestros propios impulsos. Entonces, en esta área son cosas que tenemos que hablar, y yo creo que si hay alguien que está en el ministerio, que nos está mirando en este momento y está pasando por ataques fuertes sexuales, o a lo mejor está teniendo una inclinación muy fuerte a la pornografía, desorden sexual, no lo logra controlar, está tomando dominio de él, debe hablar con su pastor, debe pedir ayuda. Tratar de batallar estas cosas en el silencio nos llevaron a una seducción que no era y que terminó a lo mejor en una caída. Entonces, es importante hablar de estos temas con los jóvenes. Yo lo toco mucho con los muchachos. Yo tomo muchos temas sexuales solo con hombres. En estos días estuve hablando con un joven también que está teniendo luchas en esa área y que tiene un llamado precioso, bello al ministerio, pero que también tienen estas luchas porque uno siente: soy inmundo, porque siento esto, no voy a servir nunca. Pero está esto que es muy importante desarrollar: saber que Dios nos dio a nosotros un espíritu de dominio propio, un espíritu con una fuerza tan potente que no solamente podemos vencer al diablo, podemos vencer nuestros propios apetitos, nuestros propios impulsos. Entonces, en esta área son cosas que tenemos que hablar, y yo creo que si hay alguien que está en el ministerio, que nos está mirando en este momento y está pasando
por ataques fuertes sexuales, o a lo mejor está teniendo una inclinación muy fuerte a la pornografía, desorden sexual, no lo logra controlar, está tomando dominio de él, debe hablar con su pastor, debe pedir ayuda. Tratar de batallar estas cosas en el silencio, sin conversarlas, alguien te debe ayudar. Y por eso dice la Biblia también, confesaos los pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Yo creo que hay una sanidad y no creo que hay cosas que uno puede hablarlas a lo mejor con cualquier persona, pero si tú tienes un pastor que tú sabes, esta persona es madura, me puede ayudar, esta persona a lo mejor me puede dar consejos, y aquí yo le recomiendo a cada uno que hable con su pastor. Si alguien está viviendo esto, sé que tenemos gente aquí de diferentes misiones, sería bueno que hablaran con su pastor referente a esto, porque obviamente uno necesita ayuda para poder vencer estas áreas. Es bueno pedir esa ayuda a tiempo antes de que haya algo más fuerte y sea más difícil de reparar. Sí, porque si tú lo dejas ahí y tú tratas de ser la persona que lo omite, no lo reconoce, y tratar, se habla mucho, aunque obviamente el avestruz no hace esto de meter la cabeza bajo la tierra, pero si usamos esa imagen, ese dibujo, si tratamos de meter la cabeza debajo de la tierra y hacer cuenta que este problema no existe, nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. Porque si hay algo que Satanás trabaja con la gente que tiene este problema, es con el pecado el pecado oculto. Esconderlo, negarlo. No, yo no estoy sufriendo esto y no te va a ayudar, te va a hacer bien conversar. A veces también le he comentado a hermanos, porque hemos tenido situaciones donde el hombre ha querido hablar esto con su esposa y ha sido un golpe muy fuerte para la esposa. Saber que su marido lucha con esto, he tenido que ayudar matrimonios en esta área también, y la mujer como que no entiende cómo, pero ¿cómo tú vas a pensar esto? ¿Cómo vas a llegar a esto de tener que una mujer en una pantalla te está satisfaciendo? Y a veces puede ser un poco delicado hablarlo con la esposa, y por eso yo recomiendo a los hombres que estas cosas sexuales, antes de hablarlas con tu esposa, buscar la guianza de un hombre que te ayude, de un pastor que te ayude, porque en los casos que hemos ministrado o que hemos ayudado, a la mujer de una la toma como por sorpresa, y la mujer tampoco entiende mucho los impulsos, las tentaciones sexuales, y siempre yo les recomiendo a los hombres, no que le oculte algo a la mujer, pero pedir dirección antes de hablar con la esposa. ¿Cómo lo tiene que exponer? ¿De qué forma lo tiene que hablar? Y hablarlo primeramente con su pastor. Y un hombre no debería hablar tampoco ese punto con una pastora. Es decir, digamos que aquí hay un discípulo y tiene esa lucha, no ir a hablar ese problema de pornografía con su pastora, sino que tocarlo directamente con el pastor. Y si es la mujer la que tiene problemas de desorden sexual, tampoco hablarlo con el pastor, sino que vaya directamente a la pastora para pedir eso. Pero esto es algo con lo que mucho joven hoy está luchando, y la razón es muy obvia. Nunca la pornografía estuvo tan accesible como hoy. Nunca la pornografía estuvo al toque de un botón como hoy. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y a veces la gente no llega directamente y cae en esto de la pornografía, no, sino que comienza con cosas leves, pequeñas, pero finalmente quiero dejar un punto aquí muy claro. Esto le abre puertas a demonios, que le das lugar tan fuerte en tu vida que tú no logras controlar tu mente después, no puedes controlar tus pensamientos, y es ahí donde nosotros también hemos sometido a diferentes personas a un ayuno de 3 días, a conversar, a ministrarles liberación y a tener también una secuencia de conversaciones hasta que la persona no solamente sea libre, sino que sea sana realmente de esto con lo que está luchando. Muy prácticos los consejos, y creo que nos van a ayudar mucho para justamente no caer en estas trampas de desorden. La tercera F, que sería las finanzas o el dinero, que también, si no se manejan bien, puede ser una gran trampa que afecta al llamado. Sí, lo hablamos hoy en uno de los temas. Decíamos hoy que
cuando uno comienza a hacer el ministerio, porque hay gente que comienza bien, ¿viste? Hay personas que comienzan bien en el llamado, comienzan amando a la gente, amando a la obra, amando la visión de Dios. Pero hay personas que en un momento dado puede que gusten un poco del deleite financiero, poquito. Y ese poquito en un corazón que tiene una tendencia al desorden económico, puede que les despierte no solamente ahora el deseo por un sustento, sino que se les despierte una avaricia por más. Y vean a la gente como un conducto por medio de quienes servirse a sí mismos. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Si no me equivoco, es 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, que dice, porque, a ver, dejemos algo claro. Antes de hablar de finanzas como algo malo, tenemos que entender que en el ministerio las finanzas son un extraordinario y buen recurso. El dinero no es malo, el dinero es bueno. Cuando quisieron tentar al Señor y ponerlo contra el Imperio Romano, y para decirle, es lícito dar a César, es lícito dar los impuestos a César, lo querían hacer caer en una trampa. Jesús pidió una moneda y dijo, ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta cara? De César. Perfecto. Den a César lo que es de César. Y mostró la otra. Den al Señor lo que es del Señor. El dinero no es malo. El dinero fuera malo, Dios no diría, traigan diezmos. Si el dinero fuera malo, Dios no diría, traigan ofrendas. El dinero es bueno. Cuando se pone en el altar, el dinero es muy bueno. Y el dinero es tan bueno que repercute en el mundo espiritual. Y Dios dice, traigan diezmos, traigan ofrendas y pruébenme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tú vas a ver los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no luchaban con pobreza, con miseria. No, dice la Biblia de Abraham, Génesis capítulo 13, si no me equivoco, dice que el patriarca era riquísimo en oro y plata. El primer diezmo de la Biblia tampoco es el diezmo mosaico. El primer diezmo de la Biblia lo tenemos en Génesis capítulo 14, cuando Melquisedec le sale el encuentro a Abraham y Abraham ve a Melquisedec y le da a este sacerdote el diezmo de todo el botín que él había tomado en guerra. Y es el primer hombre en diezmar en la Biblia. Después vemos a Jacob diezmando también. Se diezmaba, hablando del diezmo, antes de la ley de Moisés. Y después cuando miramos Hebreos capítulo 7, seguimos nosotros bajo el orden de Melquisedec. Nosotros no diezmamos bajo el orden de Moisés, sino que diezmamos bajo el orden de Melquisedec. No tengo tiempo para ahora elaborar todo ese tema, pero digo eso porque el diezmo también es algo vigente, de acuerdo a Hebreos capítulo 7. Es algo actual hoy. Así que el dinero es un recurso. Con el dinero podemos enviar misioneros, con el dinero podemos plantar nuevas iglesias, con dinero podemos arrendar locales, podemos comprar micrófonos, instrumentos. Nada de esto llega gratis. Estas cámaras no llegaron gratis, esto no llega gratis. Nada de esto llegó gratis. Todo llegó con dinero. Es un buen sirviente. Hay que manejar las finanzas y el dinero como un sirviente. Exacto. Y no uno un sirviente del dinero. Exactamente. Y es ahí donde 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, dice el apóstol Pablo, dice y nos advierte de el amor al dinero como la raíz de todos los males. No de algunos males. El amor al dinero, no el dinero, porque hay gente que dice el dinero es la raíz. No. No es el dinero, porque el dinero es bueno. El dinero es bueno. Lo que destruye todo es cuando yo dejo de poner mi enfoque en Dios y su visión y ahora lo único que yo veo es dinero. Y no pienso en otra cosa que no sea dinero. Y cuando veo gente, no veo gente, veo dinero. Y cuando veo almas, no veo almas, veo dinero. Y cuando pienso en la iglesia, veo dinero. Es ahí el problema. Y dice el apóstol Pablo que esta gente naufragaron en la fe. Mira lo que le pasa a la gente que no cuida esta área. Naufragan en la fe y dice también fueron traspasados de muchos males. Otra versión, me parece que es la Biblia de las Américas, dice fueron torturados
por muchos males. El amor al dinero te tortura, porque el dinero, cuando es tu sirviente, es excelente. El dinero, cuando es tu sirviente, se postra, te sigue como un perrito. El dinero tiene que ser tu perrito que se postra al lado tuyo y tú lo dominas. Pero el día que el dinero a ti te lleva, a ti te tiene y a ti te lleva como un rehén, ese es el momento que te va a destruir el llamado y el ministerio. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno no puede ser un obrero, un ministro o un pastor asalariado. Y el Señor en Juan capítulo 10 te habla del buen pastor que su vida da por las ovejas, pero te habla del asalariado. El asalariado es el tipo de ministro que ya no hace la obra porque ama a la oveja. Ama porque a él de 9 a 5 le van a pagar un sueldo. El buen pastor no está preocupado de un sueldo, está preocupado, su gran pasión es la obra, su gran pasión es la visión y las almas. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, porque si un día esta gente que está acá, estos jóvenes, estos matrimonios que están acá, son enviados a abrir una obra, uno no puede ser enviado e ir con la perspectiva que esta obra a mí me va a hacer rico, que esta obra a mí me va a dar riquezas. Tú y yo somos testigos porque empezamos muy jóvenes, que nunca se nos pasó por la mente que podíamos llegar un día a estar a tiempo completo. Nunca lo soñamos, como nunca tuvimos alguien que nos modeló eso, como nunca conocimos a alguien que estuvo a tiempo completo, no se nos pasaba por la mente. Yo trabajé muchos años. Yo trabajaba, aunque yo tengo mi estudio en economía, yo trabajé, por ejemplo, lavando platos en restaurantes, porque me daba tiempo para hacer el ministerio a las horas que yo necesitaba. Trabajé como maestro de guardería, trabajé como profesor en una escuela, y yo veía el trabajo como una bendición porque me permitía en los comienzos pagar todas las cuentas de la iglesia. Y tú y yo somos testigos porque tú dirigías la parte financiera, porque nosotros en nuestra casa, como habíamos recién comenzado la obra, con nuestro sueldo no se pagaba nuestro arriendo primero, con nuestro sueldo se pagaba lo de la iglesia. Pagábamos el local del domingo, pagábamos ese micrófono que a lo mejor habíamos o teníamos que comprar, ahorrábamos para la iglesia. Después que habíamos pagado todo lo de la iglesia y comprábamos las mercaderías para el domingo, para la cafetería, ahí íbamos a nuestras cuentas. Era tan grande nuestra pasión por la obra de Dios, y es tan grande porque hoy hacemos lo mismo, pero en una mayor escala, tú y yo, era tan grande la pasión que a nosotros no era carga trabajar. Ya hay personas hoy que nos pueden ver a nosotros. Nos ven viajando por el mundo, me ven escribiendo libros, firmando autógrafos, ven que gente se me acerca, gente que me bendice, ven personas que a lo mejor hoy el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado, y la gente piensa que esto llegó de un día para otro. Tranquilo, son 30 años predicando. Es decir, tranquilo, son 30 años también modelando un estilo de vida. Esto no llegó de un día para otro. Hay cosas que hoy yo veo a Dios haciendo en nuestra vida que yo ni las soñé, no me entraban en la cabeza, porque yo pensé que yo iba a trabajar secularmente, si lo llamáramos así, que yo iba a ser bivocacional toda la vida y que yo iba a sustentar la iglesia con mi sueldo. No tenía ni pensado que gente diera diezmo, que diera ofrenda. La obra es mi pasión, a tal punto que yo estoy dispuesto a dar todo. Hemos dado todo por la obra. De hecho, cuando compramos nuestra primera vivienda, cuando el Señor nos entrega nuestra primera vivienda, y el Señor hace el milagro, un día el Señor te habla a ti y te dice que esa primera vivienda, teníamos 22 años y habíamos comprado ya nuestra primera vivienda por fe, que es otra historia que podemos contar en otra oportunidad, pero esa primera vivienda el Señor te dijo a ti que Él la dio porque iba a llegar un momento que había que ofrendarla. Y recuerdo el día donde tomamos esos cientos de miles de coronas. Y yo recuerdo que estamos en el centro comercial Gallerian de Estocolmo Centro. Yo me acuerdo, porque yo te dije, a ver, antes de enviar la ofrenda, como yo nunca había visto tanto dinero en la cuenta, yo te dije, déjame verlo una vez. Y yo recuerdo que metimos la tarjeta porque queríamos ver se había entrado el dinero, y recuerdo que, ¿qué edad habríamos tenido? ¿24 años? Sí, 24, 25 años, metimos la tarjeta, salió el recibo y wow.
y ya, te lo pasé y te dije, transfiérelo todo. En ese tiempo teníamos algunas cositas que teníamos que pagar nosotros, de algunas cosas que yo tenía de antes de casarme, porque tú me enseñaste a mí nunca meterme en crédito una vez que ya estábamos casados. Yo necesitábamos como un poquito de dinero para nosotros sanar algunas cositas nuestras o mías, pero no, el Señor habló que era una ofrenda para Él. Y tomamos todo ese dinero, todo el dinero se tomó y todo el dinero se sembró. Y el primer auto que tuvimos, el Señor nos dio un auto y llegó un momento que el Señor lo pidió como ofrenda y después Dios nos dio otro auto y Dios lo pidió como ofrenda. Hasta que finalmente hemos dado ya como ofrenda como 3 automóviles. El Señor nos ha pedido una y otra vez, una y otra vez. Un día Dios te habla a ti de que tenemos que ofrendar, porque el Señor te lo dijo a ti. El Señor te habla de que tenemos que ofrendar el primer sueldo de del primer mes de cada año. Y recuerdo esa vez que tú me dices eso y yo lo primero que pienso, ¿y cómo vamos a pagar todo esto? Pero así ha sido nuestra vida y así sigue siendo nuestra vida. Para este año nos pusimos ya una meta de una ofrenda que no tengo el dinero para darla, pero sigue siendo el mismo principio. Seguimos creyendo a Dios y estamos siempre pensando cómo damos más. Y esa es la cualidad que a ti te va a guardar y te va a librar de amar el dinero. Por eso Dios pide ofrenda. Por eso cuando yo veo gente hablando mal de la ofrenda, hablando mal del diezmo, cuando yo escucho gente que opina mal, no, que en esa iglesia piden ofrenda, y son cristianos haciendo videos, cuando ustedes vean estos cristianos en Facebook, en Instagram o en cualquier red social, hablando mal de la ofrenda y diezmo, esa persona es la que tiene el problema. Porque a alguien que dio por ti su vida, ¿cómo tú vas a tener problema para darles el 10%? Es decir, el problema no lo tengo yo, el corazón insano lo tienes tú, que dices a lo mejor esa gente dice que están dispuesta a darle todo a Dios. Mentira, si tú no le puedes dar el 10% de tu finanza, tú no estás dispuesto a dar tu vida por el Señor. Entonces aquí uno tiene que tener cuidado con lo que respecta al amor al dinero. Dinero, como dice la palabra, creo que es el raíz de todas las cosas. Uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, pero a la misma vez uno tiene que manejar el dinero día a día. Entonces uno no se puede ir al extremo a decir, no quiero saber con finanzas. Y tampoco el otro extremo, si tú tienes finanzas, malgastar, porque hay. Entonces creo que hay que saber usarlo bien y nos ayuda a saber de que uno ama a Dios, pero las finanzas tienen que ser tu siervo, porque hay que manejarlas. Y se utiliza en el ministerio. Quizás uno va a abarcar muchas finanzas, pero no para uno, sino que para el ministerio, locales, micrófonos, todas las cosas necesitan recursos financieros para que también se pueda hacer excelente lo que uno está haciendo. Y ahí lo que yo diría, yo lo encuentro que es algo positivo. La persona que dice, no, a mí no me hablen de dinero, yo no estoy interesado en el dinero, esa es una señal de un problema financiero. Toda persona porque parece como, ¡oh, qué lindo, qué humilde, qué bueno, mira a él no le interesa! Esa es la primera señal o una de las primeras señales de desorden financiero. ¿Por qué? Porque el dinero es algo muy importante y es algo muy bueno. El problema ocurre nuevamente cuando tú lo llegas a amar, cuando lo haces el amante de tu vida, cuando lo haces el Señor. Y a veces el dinero a lo mejor no es algo que está sobre ti, pero es un ídolo que pones al lado de ti. Y si pones un ídolo al lado tuyo o arriba tuyo, en cualquier lugar donde pongas al ídolo, sea arriba o al lado tuyo, es ídolo y a Dios no le agrada. Y por eso Dios nos habla de cuidado de mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Es decir, el dinero, este es el orden de Dios. Sirviendo a Dios, el dinero te sirve a ti. Pero tú sirviendo al dinero, ya no tienes a Dios contigo. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Y por eso tenemos que enseñarle, y mañana, en una de las clases que le vamos a dar a la gente que está acá, a los jóvenes, a los matrimonios que están acá, porque mañana yo les voy a enseñar cómo se prospera en el llamado. ¿Cuál es la visión que uno tiene que tener? ¿Cómo uno genera finanzas? ¿Cómo uno genera recursos dentro del llamado? Si uno es enviado a abrir una obra, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo a mano para poder prosperar? Porque prosperar es muy importante, pero hay que saberlo
hacer sin perder el corazón, porque está escrito en la Biblia que el Señor nos ha dado a nosotros el poder para hacer riquezas. Y eso va muy ligado a la forma de pensar. Y como te decía, la persona que dice, no, a mí el dinero no me interesa, señal de que tiene desorden financiero. Y después la otra persona que tiene el otro extremo, que no logra, no puede ahorrar, nunca invierte, todo se lo come, ve 200 coronas y se compra una ropa que no necesita, y ve 500 coronas y sale a comer lo que no debe comer, y siempre tiene la cuenta en cero. Es una persona que también tiene problemas. Y eso, digamos que esta gente es enviada a abrir una obra y tiene justamente ese problema. El día que a ellos les entren finanzas, ¿qué les va a pasar? Van a ver un poquito de dinero y se van a volver locos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tú debes recordar cuando comenzamos la iglesia, entraban, recuerdo, ofrenda, en esos tiempos habían tubos para las monedas, habían tubos para la moneda de 1 corona, de 10 coronas, de 5 coronas, y nosotros las juntábamos en una caja de zapatos. Y lo cuento esto porque hay gente que no conoce esos inicios nuestros. Y hubo un día donde Gabriel era bebito y había que comprar leche. Y necesitábamos, no sé si te recuerdas, 50 horas para esa leche. Vivíamos en Flemingsberg, íbamos a comprar, le llamábamos nosotros el turco de la esquina, y recuerdo que nos faltaban, la leche valía 4 coronas 50, algo así, recuerdo todavía. Y tú decías, faltan 50 horas. 50 horas es casi nada, pero faltaba medio centavo. Y empezamos a buscar. Eran tiempos de estrechez financiera para nosotros. Lo tremendo es que ni a ti ni a mí se nos pasaba por la mente ir a esa caja de zapatos y sacar 50 horas. Porque sabíamos que eso era lo de Dios. Y lo de Dios no se toca. En ningún momento se nos pasó a ti ni a mí sacar 50 horas de allí. ¿Qué hicimos ese día? Abriendo cajones, buscando por aquí, buscando por allá, esto y lo otro, y finalmente tú por debajo de un cuaderno, aquí encontré 50 horas, hicimos las 4 coronas 50 y ahí fuimos a comprar. En esos inicios no se nos pasaba ni por la mente que ese dinero se tocaba, ni nos tentaba, porque no se nos pasaba por la mente que eso lo pudiéramos tocar, porque sabíamos que era lo de Dios. Y pusimos en práctica un principio: si tú puedes ser fiel en lo poco, también vas a poder ser fiel sobre mucho. Entonces, ahí uno tiene que aprender en esos momentos. Y teníamos, por ejemplo, a veces necesidades financieras, y tú sabes que yo salía en las noches, me daba un poquito de vergüenza en el día, así que en las noches yo salía a recoger tarros, y también hermanos de la iglesia me prestaban la llave para ir al lugar donde se botaban cosas. Y yo recogía televisores, yo recogía videos, y los días sábados había un lugar en Juarholmen que se llamaba el Mercado de las Pulgas, y en el Mercado de las Pulgas yo llevaba los televisores que encontraba, las radios que encontraba, los videos que encontraba, y yo tenía mi puesto de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y le rogaba siempre al Señor: Señor, no puedo estar aquí, este es un día, para mí siempre el sábado fue evangelismo, Señor, no puedo estar aquí todo el día encerrado vendiendo televisión, dame favor. Y a veces Dios me daba tanto favor que yo de 10 a 11 o de 10 a 12 tenía todo vendido, hacía el capital para nosotros o para la obra, de acuerdo a lo que más necesitara, y me iba a evangelizar inmediatamente. Y entendí, no estaba frustrado por eso. No sé si decir que yo entendía que era una etapa de mi vida. Yo disfruté esos tiempos y los atesoro como bellos recuerdos. Nunca me sentí mal. Recuerdo que los hermanos de la iglesia, para venir a ayudarme, a veces venían y decían: pastor, le quiero comprar esto y lo otro. Y yo nunca me afectó. Oye, mira, aquí estoy, mira, Dios, ¿dónde está tu respaldo? No, yo decía, hay que moverse, hay que hacer algo. Y así uno va haciendo el dinero. Pero hay algo que también tú siempre tuviste, y yo lo resalto aquí porque Leila fue la que me enseñó a mí a nunca tomar créditos. Yo recuerdo que nos casamos, estamos recién casados, y lo primero que yo quería hacer era tomar créditos para irnos de viaje, tomar un crédito para comprar un sillón. Y Leila me dijo: no, cuando Dios quiere bendecir, Dios bendice sin crédito. Nunca había yo escuchado eso, porque yo venía de una familia donde la deuda era el rey. Todo era en deuda, todo era en crédito. El video multisistema,
la televisión a o a colores, el auto, los pasajes, todo, pasajes de 2 años acumulados, y tú me enseñas, no, cuando Dios quiere bendecir, Dios nos bendice sin crédito. Y si no, uno no tiene el dinero para ese mueble que quiere, entonces uno ahorra y uno espera. Y para mí ese fue un mundo nuevo, y ahí, claro, empezamos también una vida sana financiera. Yo creo que poder manejar las finanzas también revela mucho de uno, y el principio que tú nombrabas de poder ser fiel en lo poco, porque también va a llegar un día que quizás Dios te va a dar mucho, pero vas a tener que administrarlo bien, también sabiamente. No porque hay mucho uno va a ser loco o va a hacer tonteras, sino que hay que saber también administrarlo. Yo creo firmemente en ese principio y me gustaría darlo eso como un consejo. Si uno es fiel en lo poco, ¿a qué se refiere eso? Si uno es fiel en lo que ahora yo administro, lo que llega a nuestras manos. Si uno es fiel, si uno sabe administrar las finanzas, dar el diezmo, dar la ofrenda, tiene orden financiero con lo que tienes, con lo mucho o poco que tú tienes ahora, también Dios te va a encontrar fiel para confiarte más en el futuro. Y en el ministerio, claro, se ve mucha finanza porque también se requiere mucha finanza. Y saber administrarlo cuando hay mucho, cuando poco, también es parte del carácter. Y yo recuerdo que fueron en esos años donde yo dije, tengo que empezar a ahorrar. Tengo nada, mi cuenta siempre está vacía y tengo que empezar a ahorrar. Claro, no estaba en cero porque desperdiciábamos el dinero, sino que lo usábamos para todo. Lo sembrábamos todo, pero claro. yo dije, yo ahora me voy a poner, recuerdo que tenía como 25, 26 años. Yo dije, voy a empezar a ahorrar. ¿Qué tengo? 20 coronas. Voy a abrir una cuenta de ahorro, voy a meter las 20 coronas y el siguiente mes voy a meter 20 coronas. Y yo empecé con 20 coronas, después fueron 50 coronas, después fueron 100 coronas, después fueron 500 coronas, después fueron 1000 coronas. Y así fue creciendo porque tú tienes que poder tener una disciplina de poder ver dinero en una cuenta y que no te desespere. Ropa, comida, viajes, no. Eso no se toca. Y tú me has visto a mí hoy. Cuando hemos tenido algún tipo de, a lo mejor necesidad, así necesitamos generar finanzas, tú te has dado cuenta que yo no toco nunca lo de la cuenta de ahorros. Y yo te digo, encontremos una forma para hacer dinero. Busquemos una forma para hacer recursos. Y hemos tomado, por ejemplo, tú y yo hemos tomado cursos, hemos viajado a otros países para tomar cursos, para aprender del mercado bursátil, para aprender de fondos, para aprender de acciones. Hemos ido a sentarnos en clases porque tenemos que aprender a hacer finanzas, a invertir, no solamente a ahorrar. Entonces, uno tiene que manejar esa disciplina. Sé que podemos hablar mucho más de eso y el tiempo se nos está yendo. Es un tema muy interesante. Tenemos la cuarta F que nombraste sobre la frustración. ¿Qué nos quieres hablar sobre ese punto? Voy a solamente tocarlo muy brevemente porque sé que el tiempo se nos ha ido. Pero siempre yo escuché que las 3 cosas que hacen caer a un ministro eran faldas, finanzas y fama, o orgullo, dinero y sexo. Pero en estos últimos años nunca me encontré con tantos pastores en diferentes partes del mundo, apóstoles en diferentes partes del mundo, especialmente durante COVID y después del COVID, con un nivel de frustración tan grande que tenían finanzas que estaban bien, el matrimonio estaba bien, su carácter en lo que respecta, no son orgullosos, pero la frustración era tan grande por la falta de ciertos resultados ministeriales que deseaban que querían dejar todo. Y la frustración, hay que tener cuidado porque la frustración comienza con un pensamiento que te dice que has trabajado en vano. Así comienza la frustración. Has trabajado en vano, la gente nunca va a producir, la gente te va a abandonar, mira cómo te dejó, te estás esforzando tanto y cuando tú miras tu esfuerzo y tu resultado está totalmente desbalanceado, mucho trabajo, 0 fruto, estás trabajando en vano. Eso es lo primero que puede venir a la mente de un ministro.
que se está dando enteramente por la obra. ¿Entiendo yo eso? Claro que sí. Me tomó 2 años en esta iglesia ganar la primera persona para Cristo. ¿Entiendo esto? Claro que sí. Yo la primera campaña que hice, la hice en el Batten Festival en 30 días, donde yo fui a predicar los 30 días de las 5 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana y no gané ni una sola persona. Yo sé lo que es la frustración. Y ahí hay que tener cuidado porque cuando te invade esto, y especialmente si gente que está acá la enviamos a abrir una iglesia, una obra a un lugar en Suecia donde no hay avivamiento, como lo hay en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos o en otras partes del mundo, y no ves el fruto, no ves el fruto. El enemigo te dice, has trabajado en vano. Y es ahí donde entra la frustración. Si la frustración tú no sabes tratar con ella a tiempo, la frustración se te vuelve en depresión. Y la depresión se te puede volver finalmente en un resentimiento. Y el resentimiento ya es como lo final, es un tipo de amargura, donde ahora la frustración llegó a un momento tal de amargura que ahora yo digo, el culpable, yo no quería venir a esta ciudad, yo no quería abrir esta obra, el culpable es esta persona, es mi esposo, es mi esposa, es el pastor, es la gente, o es Dios. Es decir, la frustración es como es la parte básica, o a ver, no sé, es la parte inicial, pero si tú no te cuidas, tú vas a la depresión. Si tú no lo cuidas, tú vas al resentimiento. Y si tú no cuidas y no sabes ser libre del resentimiento, tú vas a caer en la amargura y finalmente la amargura te va a llevar a quedar resentido, pero con todo el mundo. Resentido, como tú dijiste, con Dios. Vas a estar resentido con tu cónyuge, vas a estar resentido con tus hijos, vas a estar resentido con la iglesia, porque ahora todos son culpables de que tú no tuviste fruto y resultado. Y todo eso comienza justamente por darle lugar a la frustración. Y quisiera terminar con esta palabra. La frustración va a golpear en varios momentos, yo creo, en la vida del ministerio, porque también es una carrera larga. Entonces es bueno también que nuestros oidores sepan de que eso va a golpear en algún momento, pero también ya están avisados y saber cómo manejarla en el momento que golpee. Sí, porque nosotros no vamos a tener un ministerio con la longevidad de la que tuvo Jesús. El ministerio de Jesús fueron 3 años y medio. Algunos de nosotros no vamos a tener 3 años y medio de ministerio. Eso no nos hace mejores que Jesús, para nada. Pero algunos de nosotros vamos a estar 20, 30, 40, 50 años en el ministerio. ¿Nos va a golpear la frustración? Claro que sí. Especialmente nosotros que somos líderes naturales. Especialmente nosotros que queremos ver resultados, que empujamos adelante y nos damos enteramente y no vemos resultados, no vemos fruto. Claro que la frustración va a venir. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Para mí lo que me ha ayudado mucho, obviamente ha sido el Señor, pero fue casarme bien, fue casarme contigo, porque tú eres la persona que a mí me ha balanceado, porque yo puedo ser muy autocrítico, si hay que ponerse, si hay que ser duro con uno mismo, yo no necesito al diablo, yo no necesito a gente para ser duro con, yo soy mi propio castigador, yo solito, es decir, no es problema esa parte. Entonces yo he sido a veces severo conmigo mismo y ahí tú has entrado, pero tú no estás viendo esto, tú no estás viendo esto otro, tú estás mirando a corto plazo, mira lo que ha pasado, mira hacia atrás, mira de dónde venir. Y Leila en estos años me ha dado como los panoramas, mira aquí, mira allá. Como yo vivo siempre mirando como visión de túnel hacia el frente, pierdo mucha visión periférica a los lados. Me olvido de lo que pasó, no veo lo que está pasando a los lados y tú me ayudas a decir, pero mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando acá, mira lo que ocurrió, mira lo que hemos avanzado, no te juzgues de esa manera. Y eso me ha ayudado mucho, el poder tener una ayuda idónea que en el proceso me abre los ojos para entender y para ver. Y otra cosa que va a ayudar a la gente mucho a la hora de la frustración es tener alguien con quien conversar, que a lo mejor no te va a resolver todo el problema, tener un consiervo con quien conversar, o también tener un pastor con quien hablar, y a lo mejor no te va a poder resolver tu problema, pero te va a poder mirar a los ojos como yo puedo mirar a pastores hoy y decirle, te entiendo 100%, te entiendo. En estos días alguien me contó un problema, me habló por 3 horas y finalmente yo le dije, no sé cómo resolver tu problema,
pero yo te entiendo. Así que déjame orar por ti, Padre, bendícelo, ayúdale, dale sabiduría, porque tú le puedes ayudar. Pero te voy a entender porque vengo de ahí y sé que por duro que algo se ve ahora, si uno sigue adelante, porque la frustración le abre una puerta a la voz del diablo y el diablo te puede golpear duramente y ahí hay que tener cuidado. Tú vas a ver 3 personas ungidas, llamadas por Dios pidiendo la muerte. Moisés cayó en depresión y pidió la muerte. Elías se desanimó y pidió la muerte. Jonás pidió la muerte. A lo mejor la pidieron de forma elegante, así de una forma bien espiritual. Ellos no dijeron, Señor, me voy a cortar las venas. No, fue más espiritual. Señor, llévame, porque yo no soy mejor que mis padres. Es más elegante, suena más bonito, pero con otra palabra, Señor, quítame la vida, no quiero vivir, no aguanto más esta iglesia, no aguanto más este pueblo me tiene harto, ya no soporto a nadie más, no quiero pastorear más este pueblo. Es lo que estaba diciendo, pero de una forma más bonita. Pero si hombres así pasaron por ese nivel de frustración, nosotros también lo vamos a vivir. Pero si uno sigue adelante y uno sigue creyendo y uno sigue avanzando, uno después mira hacia atrás ese momento de frustración y uno dice, qué bueno que no me quedé allí, qué bueno que avancé, o si no, no estaría viviendo esta victoria y no estaría viviendo esta recompensa que ahora estoy viviendo. Bueno, un consejo a los que aún no se han casado, que se casen bien y después rodearse de gente similar a uno, buenas amistades, de compañeros de milicia, donde uno quizás puede compartir ciertos temas y no ser malinterpretado y a la misma vez sentir ese compañerismo y ayuda a seguir adelante. Y a mí me gusta cuando nos juntamos en estos días, nos juntamos un grupo de pastores a almorzar, a conversar, hablamos de fútbol, hablamos de familia, hablamos de ministerio, hablamos de todas las cosas, hablamos de sus triunfos, hablamos de algunas cosas que nos están yendo muy bien. Y es edificante escucharnos, oír, aprender de otro y todos mutuamente sacarnos adelante. Somos un cuerpo, somos un equipo y tenemos que apoyarnos unos a otros. Es decir, nadie en esto va a sobrevivir solo. Cometer el error de aislarse no va a ser muy bueno. Así que... En el mundo animal. En estos días estábamos viendo un documental de animalitos y nos habíamos sentado a ver un documental ahí con un hijo ministerial. Saludos y un gran beso y un gran abrazo para mi amado apóstol Fernando Rodríguez de Alabama. Leila tuvo un accidente esa noche como nunca. Se le cayó un vaso en el pie. Estábamos en Alabama. Justo me iba a dormir. Era noche, todos estábamos acostados. Y Leila sabe que a mí llegar a dormirme puede tomar bastante tiempo. Justo me estoy quedando dormido y yo siento un golpe en la habitación. Y yo despierto de una, porque yo escucho algo pequeño y yo me levanté. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y estaba todo oscuro. Y el silencio, algo pasó. ¿Qué pasó? No pasó nada, me dice Leila. Algo pasó, así que prendí la luz. Así que me paro, prendo la luz y hay una poza de sangre. Y ahí Leila, el vaso le cayó en el pie. Leila trató de agarrar el vaso, con el pie, le abre, le hizo un tajo grande y ya se estaba esparciendo la sangre y mucha sangre salía de la herida, muchísima sangre. Así que me acordé que la apóstol Mónica es enfermera, así que me levanté, apóstol Mónica, ayúdame, apóstol Fernando. Así que ahí secando sangre, la apóstol Mónica yendo a comprar vendas y y esa noche, bueno, pusimos la televisión. Son como las 2 de la madrugada, yo ahora no me voy a quedar dormido, yo ya me desperté, vi sangre, estoy en plena acción. Así que nos quedamos ahí en el living, todos mirando, pusimos la televisión y comenzó un documental de animalitos en Animal Planet. Y es interesante cómo empieza el documental de los animalitos. Y dice así, a mí se me quedó grabado y tiene que ver con esto del compañerismo. Y terminemos con esto que ya se hizo largo. Y empieza así el documental. En el mundo animal no es el grande ni el fuerte el que sobrevive, sino el que tiene amigos.
y el documental animal se trata de los animales, que tiene muchos animales. Y Leila, el vaso le cayó en el pie. Leila trató de agarrar el vaso, perdón, con el pie, le abre, le hizo un tajo grande y ya se estaba esparciendo la sangre y mucha sangre salía de la herida, muchísima sangre. Así que me acordé que la apóstol Mónica es enfermera, así que me levanté, apóstol Mónica, ayúdame, apóstol Fernando. Así que ahí secando sangre, la apóstol Mónica yendo a comprar vendas y y esa noche, bueno, pusimos la televisión. Son como las 2 de la madrugada, yo ahora no me voy a quedar dormido, yo ya me desperté, vi sangre, estoy en plena acción. Así que nos quedamos ahí en el living, todos mirando, pusimos la televisión y comenzó un documental de animalitos en Animal Planet. Y es interesante cómo empieza el documental de los animalitos. Y dice así, a mí se me quedó grabado y tiene que ver con esto del compañerismo. Y terminemos con esto que ya se hizo largo. Y empieza así el documental. En el mundo animal no es el grande ni el fuerte el que sobrevive, sino el que tiene amigos. Y el documental animal se trata de los animales, que tiene muchos animales amigos. Se ayudan. Y que se ayudan con señales, con ruidos, y ellos manejan su propio lenguaje. Se avisan cuando venía el peligro. Y se avisan cuando viene el depredador y se dan señales y hay sonidos y este pájaro le ayuda al conejo y el conejo le ayuda a la ardilla y se mandan señales y todo eso. Y se trataba de que en el mundo animal no es el fuerte y el más grande el que sobrevive, sino el que tiene amigos. Y nos quedamos ese día todos con esa frase, que en el ministerio, para poder soportar y aguantar, necesitamos también tener amigos. Muy buena enseñanza y gracias por este podcast, que ha sido muy divertido poder hablar e interactuar contigo, y también a todos ustedes que están aquí siendo parte de este podcast. Nos vemos la próxima vez. Gracias por esto. Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García y tengo el privilegio de pastorear la iglesia de IMC Karlstad aquí en Suecia. Y el día de hoy tenemos un podcast muy especial, porque nos acompaña una generación de valientes, una cuna de campeones. Hemos estado por los últimos días siendo preparados, ministrados por el Espíritu Santo como pocas veces yo lo he vivido para la obra misionera. Dentro de unos pocos días vamos a ser enviados a predicar a las naciones, a ciudades aquí en Suecia, y para esparcir el amor de Dios y la visión en nuestra amada Europa. Y el día de hoy estoy aquí con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Ha sido un mes bien intenso, bien fuerte, pero Dios nos ha dado sabiduría y fuerza. Y la gente que nos está mirando y que a lo mejor escucha que nuestras voces están un poco gastadas. En lo personal ya son más de 30 administraciones en un mes y ha sido bien fuerte. Así que nos tengan paciencia, porque nuestras voces a lo mejor no se sienten como lo suelen hacer. Pero gracias a todas las personas que siempre nos están mirando, todas las personas que nos siguen, y especialmente, como siempre lo digo, los pastores que nos escriben de tantas partes del mundo. Recibimos tantos mensajes, no solo por YouTube, sino que también a nuestros teléfonos, a nuestros emails. Gracias por toda la gente que se mantiene interactuando con nosotros en todo tiempo, porque ese es el pago de realmente todo lo que hacemos. Así es. Y este podcast no tiene otra intención sino poder servir, aportar con un grano de arena al cuerpo de Cristo
y si tenemos algo que les puede ser útil a ustedes como ministros, como líderes, bueno, queremos ponerlo a su disposición. Y antes de iniciar, te tengo que recordar que no puedes dejar de darle a suscribir y darle like. Y por favor, si este podcast ha sido de bendición para tu vida, déjanos un comentario, déjanos una pregunta. Y justo hablando de preguntas, hoy tenemos una dinámica bien especial. Hoy hemos aprovechado que estamos con líderes, jóvenes, gente que ha entrado en la obra del ministerio, líderes de célula, y hemos tomado esta oportunidad para recoger y recibir preguntas. Y yo sé que hemos estado aquí con tanta gloria, tanta presencia de Dios, y es por eso que queremos hacer este podcast aquí para que ustedes sean parte de lo que vivimos. Y muchas de estas preguntas y muchas de estas dudas sé que te van a bendecir enormemente. No olvides darle subscribe. Estamos en Spotify, Rodolfo. Estamos maravilloso. Nos puedes escuchar en el trabajo, de camino a la escuela. Estamos ahí también. Es una enorme bendición estar en todos estos medios para esparcir la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, tenemos la primera pregunta. Ismara Torniel nos pregunta, ¿cómo sé que las personas de mi célula tienen la visión de la casa? ¿Cómo saber si una persona realmente ha atrapado la visión? Yo creo que una de las cualidades o características que tiene un hijo de la casa es que inmediatamente hay una necesidad de servir a la casa, de comprometerse con el ministerio del cual es parte. Una persona que a lo mejor dice que es un hijo de la casa o que es una persona que realmente se le ha revelado la visión del ministerio a donde participa, pero no sirve, no se compromete, no da a ese ministerio, no da de su tiempo, no da de sus fuerzas, tampoco contribuye con finanzas. Y yo no diría que todavía a lo mejor se le ha revelado eso, pero para mí el gran punto aquí es servicio y compromiso, y más que servicio y compromiso, la necesidad de servir al ministerio del cual yo soy parte. Eso es lo que yo diría básicamente en esa pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿podría ser alguien enviado a la labor misionera sin tener un estatus legal al país que ha sido enviada, lógicamente? Yo no lo recomendaría. Yo creo que yo me iría con mucho cuidado de enviar a alguien que no tiene un estatus de legalidad, porque no quisiéramos que este pastor pionero que se envía a abrir una obra, imagínate, abre una iglesia, crece la iglesia, no tiene un estatus o no tiene el estatus de legalidad, lo toma la policía y lo expulsan o lo echan del país, y que tenemos ahí una obra que de alguna forma creció y ahora no tiene pastor. Wow. Entonces no es algo que nosotros recomendaríamos hacer. Tendríamos que irnos con mucho cuidado. Nunca lo hemos hecho, pero hay que tener cuidado con ese punto. La última pregunta de Ismara dice, ¿puede una persona ser bautizada por el Espíritu Santo sin haber recibido el don de lenguas? Yo creo, para mí en lo personal, una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, una de las señales importantes es justamente el hablar en lenguas. Pero hay personas que han recibido también una medida del Espíritu Santo y se manifiesta principalmente en el fruto del Espíritu Santo. Porque hay algunas personas que te pueden hablar en lenguas pero no tienen el fruto. Es decir, no caminan en paz, no andan en amor, no manifiestan el carácter de Cristo y a lo mejor tienen un don de lenguas. Entonces el don es una cosa, el carácter, el fruto del Espíritu es otra cosa. Yo diría que una persona, no podemos decir que alguien no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas, o porque a lo mejor no tiene una llenura del Espíritu Santo porque no habla en otros idiomas espirituales. Pero si hay una señal del carácter de Cristo, eso para mí es lo primordial. Ahora, para mí en lo personal, las lenguas, el hablar en lenguas ha sido una de las cosas que a mí me ha salvado la vida en momentos muy críticos ministeriales. El hablar en lenguas para mí ha sido una arma, ha sido algo muy especial que en momentos muy críticos de mi llamado y del ministerio me dieron luz y mucha claridad. De hecho, el apóstol Pablo escribe y dice en Romanos capítulo 8, él dice algo así: ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Es decir, a veces yo no he sabido qué orar, qué pedir, cómo puedo pedir dirección, qué oro, qué digo. Y de repente yo sé que en el idioma del Espíritu hay algo que está de alguna forma germinando, burbujeando en mi espíritu. Hay algo que yo estoy diciendo y me estoy conectando en el Espíritu Santo con el Padre. Y de repente viene una claridad tan fuerte, lo he vivido tan seguidamente, que en momentos de confusión ministerial donde no sé qué hacer, por hablar en lengua se ha soltado una claridad en el espíritu y he visto de repente el camino abierto, he visto específicamente las decisiones que tengo que tomar, cómo tengo que hacerlo y cuándo tengo que hacerlo. Es algo muy personal, mío, que estoy hablando aquí, pero volviendo a la pregunta de Ismara, pienso que lo importante es el carácter, pero también no podemos decir, bueno, yo no hablo en lenguas, tengo el Espíritu Santo. Yo creo que es algo que está a disposición de todos. Todos lo pueden hacer, es un don que está para todos. Y yo recomendaría a cualquier persona que no lo tiene, que lo pida, que lo busque. Que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos derecho a pedir y a procurar los dones. Podemos procurarlos, Wow. podemos desearlos. Así que si alguien no lo tiene, que lo pida. Extraordinario. Tengo una pregunta de Brian Reyes. ¿Cuál sería el mensaje que usted nunca más predicaría y por qué? Un saludo a Brian. ¿Cuál sería el mensaje que nunca predicaría? Yo creo que lo que lleva un mensaje quizás a no ser el mejor de los temas en un cierto momento es el tiempo que tú escoges para algo. Pienso que toda iglesia, todo ministerio pasa por un proceso de edificación y tratar de poner techos en un tiempo donde tú estás poniendo un fundamento puede ser equivocado. Creo que uno tiene que manejar y entender que hay ciertas palabras para ciertos tiempos. Te pongo el caso. Hace unos 10 años atrás, Dios me dio una palabra que se llama la conspiración de los pueblos, basada en el Salmo 2. Traté de predicarla en varias veces, sentía un no del Espíritu Santo, no, hasta que finalmente, unos 2 años atrás o 3 años atrás, fue predicada por primera vez, pero estuvo guardada por 7 o 8 años quizás. En el día de ayer yo ministré un tema acá que también estuvo guardado por muchos años, que yo decía, bueno, ¿cuándo voy a ministrar esta palabra? Creo que lo que hace a un tema, ser bueno o ser malo, no es tanto los principios que tú ministras, sino que es el momento exacto del Espíritu Santo donde tú tienes que estar alineado para que puedas decir lo que Dios quiere en el momento que Dios también quiere. Así que en esa área, eso para mí es lo que haría un tema bueno o malo. Después también te puedo contar que el tema que yo nunca predicaría sería a lo mejor el primer tema que yo prediqué en mi vida. El primer tema que yo prediqué fue tan raro, fue tan extraño. Me acuerdo, sí, el lugar donde lo prediqué. Me acuerdo, me puedo acordar de muchos detalles, pero no recuerdo nada de lo que dije. Y sé que se me trabó la lengua, sé que pasé de un tema al otro, traté de predicar la Biblia en 15 minutos, del Génesis al Apocalipsis, enredé cantidad de cosas, leí el pasaje mal, en vez de decir Génesis, dije otro pasaje, me equivoqué en capítulos. Todos pasamos por ese proceso de no hacerlo muy bien y también te pasó a ti, yo escuché en estos días. No, la primera vez que prediqué fue en un encuentro y recuerdo que justo a ese encuentro yo había llevado un tío y yo recuerdo a la hora de predicar súper nervioso, yo me enfoqué ¿Acá en Suecia? En un punto, no en Costa Rica. Okay. Tenía yo 14 años y recuerdo yo mirar mis apuntes y yo literalmente ver cómo mis apuntes se movían y yo no alcanzar por los nervios de enfocar mi mirada y ver y leer lo que estaban en mis apuntes. Y lo único que recuerdo es justo ese tío hacer esto y empezarse a reír y hacer así. Y yo entre más lo veía, se reía más nervioso me puse yo en ese momento. Y de repente yo dijo, bueno, vamos a orar. Dios va a hacer algo poderoso con ustedes. Amén. La corté, me fui. Y yo recuerdo que llegué a mi casa triste, súper defraudado de mí mismo por lo terrible que fue. No,
sé que tenía que predicar del diezmo, pero estoy completamente seguro que mencioné todo menos el diezmo, justamente lo que le pasó a usted y ver las carcajadas de mi tío. Un saludo a mi tío, si es que nos está viendo. Así que sí, no fue nada grato. No, y ayer yo escuchaba a los jóvenes que están acá en el curso de predicación y verlos a ellos predicar y yo decir, yo no sé si yo en algún momento prediqué como ellos en tan corto tiempo, tanta personalidad. Para mí ha sido un proceso bastante largo, pero bueno, uno se va puliendo. Es una habilidad que uno tiene que ir de a poco perfeccionando. Es como un arte, la comunicación. Y bueno, en el camino hay muchos obstáculos que vencer, pero una vez que también lo vas perfeccionando, se va haciendo cada vez más, te vuelves cada vez más en un comunicador mucho más efectivo que puede llegar con un mensaje y darle mucha claridad a la gente. Así que bueno, respondiéndole a Brian, creo que ese sería el mensaje que no volvería a predicar porque ni tengo idea de lo que prediqué. Y después siendo pastor creo que tendría mucho más cuidado con entender el timing. No sé si existe una palabra en el español para timing. Hay un momento perfecto, hay una palabra, me parece que lo dice el proverbista Salomón, dice cuán buena es la palabra a su tiempo. Wow. Y también creo que es así con la predicación. Cuán bueno es una palabra en el momento cuando tiene que ser ministrada. Y yo me puedo ver claramente porque cuando uno recibe algo y uno sabe cuando escribe y cuando algo se ve bueno y uno dice, wow, esto se ve extraordinario. No experimentado o alguien que quiere nada más compartir algo por compartir, es justamente eso de querer y soltarlo. Y como usted lo menciona, uno se equivoca y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado porque uno dice, wow, esto está tremendo. Y por no haber sido lo que ellos justamente necesitaban, la reacción de ellos es totalmente opuesta a lo que uno se esperaba. Claro. Y ahí es como ese feedback y como Dios, por lo menos en mi caso, trató conmigo y me dijo, mira, es que si no le das lo que yo quiero que le des, no va a haber ninguna conexión entre el corazón de ellos y la palabra que yo pueda estar predicando. Exactamente. Y ahí también algo que yo tocaría en ese punto justamente de la predicación y para todos ustedes jóvenes que a lo mejor en algún momento van a pastorear o van a dirigir o van a tener un ministerio, a lo mejor mucho más allá de ser un líder de célula. Una de las cosas que yo he aprendido también es que cualquier persona te puede bendecir con una palabra. Exacto. Pero no todos te pueden edificar. Exacto. Y para manejar edificación tú tienes que tener una experiencia, tú tienes que tener una trayectoria, tus palabras tienen que tener un peso, tienes que manejar una unción. Cualquiera se puede parar un domingo en la iglesia y abrir un versículo y contar un testimonio y te va a bendecir, pero no todo lo que bendice edifica. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que él como perito arquitecto, él puso el fundamento y otro sobreedifica encima. Eso te revela que una enseñanza apostólica no es solamente una palabra que bendice, es una palabra que viene a poner un cimiento específico y también viene a revelar un diseño para edificar sanamente algo. Y me he dado cuenta que muchas personas y pastores en el mundo, por no conocer diseños, por